frontera minada que hicieron los marroquíes es un ejemplo geopolítico de impacto ambiental y ecológico. Eso fue solamente como un paréntesis que a mí se me ocurrió en ese momento dando la clase, y la clase hace 8 días estuvo centrada en América Latina. Estuvimos viendo, por ejemplo, que hay un autor que se llama Wolf Gravendorf, que analizaba cuál era América Latina hacia 2020. Y en ese análisis de América Latina hacia 2020 nos pensábamos, por ejemplo, cuál era el papel que tenía la integración o la desintegración de América Latina, que no nos habíamos integrado, que Estados Unidos tenía una margen de acción muy grande y la geopolítica de Estados Unidos viene hasta Colombia y hasta Panamá, y que el autor Wolf Gravendorf habla de que la expansión de la frontera geopolítica viene hasta allí. Y habían dos escenarios posibles. Un escenario posible que era el integracionista, donde nosotros lográramos un mercado común, y otro escenario donde estábamos divididos, fragmentados, y donde perdíamos peso como actores en el sistema internacional. En eso quedó la clase. Espero que se acuerden. De pronto hemos visto muchas clases, hemos visto muchos temas y se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí. Eso es lo que yo presiento. También a mí se me ocurrió, yo les mostré, les proyecté un documento que se llama La naturaleza colonizada. Fue así. Me parece que fue aquí en esta clase que les mostré un documento, porque en el camino yo me puedo ir encontrando textos, cosas, y yo se las voy acomodando en el tablero para que ustedes las tengan, hagan una carpeta con esta información, porque estos temas de ecología humana y ambiental no son una clase de relleno. Estos temas de ecología humana y ambiental son los temas de actualidad en todos los campos, en las empresas, en los ámbitos económicos, en los ámbitos sociales, en los ámbitos culturales, políticos, económicos, comerciales, en todos los ámbitos de la vida casi. El tema del impacto de la vida económica del ser humano en el plano ecológico, eso va a ser fundamental. Entonces, nosotros hemos tenido unas conversaciones que nos están ayudando a eso, a entender el plano de la ecología humana, siguiendo el módulo que el módulo nos decía, bueno, hablen primero de lo global, de la globalización, luego pasamos a la región América Latina. Entonces, hoy vamos a ver unos temas que ya a partir de hoy, que esta es la cuarta clase, ustedes van a quedar listos. A partir de hoy, y el reto pedagógico mío es que a partir de esta clase, que es la cuarta, es la mitad, ustedes ya tengan todo el bagaje conceptual, teórico, ya sepan cuáles son los temas, el lenguaje con el que se habla en la materia, y definan el escrito y su exposición. Entonces, ahora hablamos de la parte metodológica. Vamos a ir al orden de la sesión para yo no salirme. A mí me gusta siempre pararme en el orden y no, porque de pronto empiezo a hablar mucho y se me va el tiempo de la clase hablando. Aquí dice orden, llamado a asistencia, retroalimentación de la sesión anterior y el tema de la sesión de hoy, que es la mezcla simbiótica entre la geopolítica y la geoeconomía, la simbiosis. Vamos a llamar a lista, dice. Ya son las 6:30. Sí, son las 6:35. También les cuento a modo de chisme. Aquí en México cambió el horario. Entonces, oficialmente hicieron devolver el reloj 1 hora. Eso me ha complejizado a mí todo porque mis clases en el doctorado son de 3 a 6. Pero ya con el cambio de horario en Colombia serían de 4 a 7. Estoy adaptándome a ese nuevo horario y entonces aquí veo dos relojes, son las 6:35, allá. Ustedes me dicen si ven pantalla. Sí, profe. Jessica Tatiana Aristizábal. Presente, profe. Mateo Benavides. Presente, profe. Cristian Camilo Bernal. Presente, profe. Santiago Uriticá. Presente, profe. Camila Alejandra Echeverry. Presente. Steven Gómez.
Anderson Gutiérrez. Wilmar Alonso Henao. Presente, profe. Sebastián López. Hugo Fernando Márquez. Andrés Mauricio Espina. Presente, profe. Daniel Antonio Suárez. Presente, profe. Muchas gracias por su puntualidad, su compromiso. Juan David Marín. Presente, profe. Valmer Pulgarín. Valmer Steven Pulgarín. Jorge Mario Rincón. Presente, buenas noches. Buenas noches, presente. Juan Pablo Román. Buenas noches, presente. Buenas noches, Oscar Alejandro Tavares. Por favor, Oscar no ha llegado. Por favor, Jorge Mario, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? Sí, señor, espere que esto como que me pegó. Se le pirateó, bueno, hágale. Sí. Viviana Andrea Uribe. Pero ¿me puede bloquear desde allá? Voy a intentarlo, voy a ver. No se deja bloquear. Es que Meet ha tenido problemas. Toda esta semana le estoy dando el micrófono bloquear y no lo deja silenciar. Toda esta semana ha tenido muchos problemas Meet. El martes tuve que dar clases sin la cámara. Y en las otras clases también me ha ocurrido muchos problemas, que se cae la conversación. Si les pasa, entonces ya saben que es Meet. Viviana Andrea Uribe. Me va a tocar ahí. Voy a abandonar la llamada y vuelvo de ingreso. Hágale, tranquilo, Viviana Andrea Uribe. Buenas noches, profe. Lorena Andrea Zapata. Presente, profe. ¿Quién me dijo buenas noches? José Carlos, profe. Ah, hola, Valecilla. Profe. Lorena Andrea Zapata. Presente, profe. Viviana Andrea Uribe. Viviana Andrea no ha venido. Hola. Profe. ¿Sí? Sí, ¿quién me habla? Me pusiste falla. Viviana Uribe. Ya, Listo. gracias. Geraldine Betancourt. Presente. Adrián Adolfo Cardona. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Blanca Irene Castro. Miguel Ángel García. Presente. María Fernanda González. Karen Michelle Hernández. Jason Larraondo. Presente. Julián Andrés Marín. Buenas noches, presente. Karen Juliana Olaya. Presente, profe. Fabio Andrés Parra. Presente, profe. Tina Fernanda Pérez. Presente, profe. Luisa Fernanda Pérez. Presente, profe. Brenda Ramírez. Presente, profe. Julie Sabogal. Tatiana. Tatiana. Presente, profe. José Carlos Vallecilla. Presente, profe. María del Carmen Vergara. Bueno, hemos llamado a lista. A mí me gusta llamar a lista porque así también usted se ubica. Bueno, sí, estoy ahí en la clase. Sí, el profesor sí me llamó. Y ustedes ven que cuando no vienen, el registro los llama. Entonces, vamos a continuar. Profe, qué pena. Sí. Pues yo entré tardecito. Steven Gómez. Yo se la quité, tranquilo, yo ya se la quité. Hágale, profe, gracias. Listo, entonces vamos a avanzar. Muy buenas noches con todos, con todas. Ya estamos todos aquí, los que somos, los que estamos, 6:40. Hemos venido hablando de muchas cosas. Les he venido contando, por ejemplo, que hemos
visto muchas cosas, que ya estamos en la cuarta clase y que en ese sentido, el día de hoy, en esta cuarta clase, mi intención académica es llevarlos a ustedes a un escenario de comprensión final de la clase, o sea, que ustedes a partir de esta clase, ustedes ya la tengan clara. Antes de comenzar, quiero hablar de lo metodológico. Acuérdense que esta clase tiene dos líneas. Una línea temática, que son todos los temas que hemos venido trabajando, que yo les he venido mostrando en la clase, y los temas que individualmente ustedes están trabajando. Esa es la parte temática, que nos apoyamos en el módulo. Está la otra parte, que es la parte metodológica, y es cómo metodológicamente sacamos adelante esos temas. Nosotros concertamos 3 productos de clase, 3 productos metodológicos. El primer producto es un mapa conceptual, el segundo producto es un ensayo mínimo de 3 páginas y de máximo 5, y el tercer y final es una exposición. Todos 3 productos del mismo tema. De modo que esta cuarta clase es la clase en la que las otras materias hacen parcial, es la cuarta clase de corte. Como esta clase es una clase de humanidades, donde yo les estoy enseñando a ustedes una metodología de trabajo académica, donde ustedes toman un texto sobre un tema o el mismo módulo, hacen un ejercicio de comprensión lectora, grafican en un mapa conceptual, y cuando eso pasa en su cerebro, usted ya está capacitado o capacitada para escribir. Porque a veces sucede que usted se va a escribir y es la hoja en blanco y usted no sabe por dónde comenzar. Entonces, eso requiere lectura previa para usted sentarse en un Word y empezar. Bueno, vamos a empezar. Eso requiere un ejercicio de lectura. Como decir vulgarmente, calentar motores. Uno calienta motores. Lee un texto, por eso ustedes, yo les recomendé que eligieran un tema y que sobre ese tema buscaran un texto para apoyarse. Un texto que tuviera, no de un blog, no de Wikipedia, sino de una fuente, por ejemplo, tipo PDF, que se encuentran muy fácil en las bases de datos, y yo les mostré que en el tablero están las claves mías para que ustedes accedan a la biblioteca y busquen sus temas. Ahora, la fecha es hoy, pero la idea mía no es ni presionarlos sobre el tiempo, ni ponerlos en una competencia por una nota. La clase mía no es esa. La clase mía no es cuantitativa, sino que es cualitativa. O sea, yo necesito es que ustedes de verdad, de la clase de Ecología Humana y Ambiental, salgan aprendiendo, con aprendizaje significativo. Eso es cualitativo y eso va más allá de la nota suya. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes hagan su mapa conceptual. Si no lo han hecho, me pregunta, profe, yo tengo problemas. No he descargado la aplicación. No lo hice en la aplicación que usted dijo, lo hice en otra. No tengo tema. Cualquier problema, este es el momento. Usted lo puede hacer por WhatsApp en el grupo para que no sea individual y quede allí constancia y mis respuestas sirvan también a otros. Y yo voy a dejar habilitado el sistema para que usted tenga hasta dentro de 8 días para entregar su mapa conceptual. Entonces, no se angustien que ustedes entran ahí y ven, ay, el tiempo, van a cerrar el sistema, me quedé, nada, el tema, aquí con mi clase no es eso. Entonces, yo no tengo problema en entrar al sistema y poner 8 días más. A mí me interesa que usted haga su mapa, que no lo mande a hacer, que no le diga a alguien de confianza que se lo haga, sino que usted diga, me voy a leer este documento que habla sobre minería. Voy a mirar cómo es que Colombia está en este tema, voy a tomar el tema de Santurbán y voy a hacerme un ensayo sobre eso. Y voy a exponerles a mis compañeros sobre eso, o sea, algo a conciencia. Imposible pues que en una clase de Ecología Humana Ambiental, donde estamos hablando de una crisis de conciencia en el planeta, pues no asumamos con conciencia una clase. Esa parte es como una cantalética que yo les doy, pero también como compañitos, como bueno, tranquilos, tienen tiempo para entregar el mapa, no se angustien por los tiempos, tienen tiempo, váyanlo haciendo, y es más, en la medida en que ustedes van a ir haciendo el mapa, pueden llegar a hacer el escrito.
El ensayo debe tener mínimo 3 páginas y máximo 5. El ensayo es yo no he hablado de esto y me parece que debería hacerlo dentro de 8 días. Dentro de 8 días les voy a hablar del ensayo. Dentro de 8 días voy a abrir Word, así como lo pensaba hacer ahora, me arrepentí. Y les voy a decir, vean, las pautas para hacer el ensayo son estas. Usted el ensayo, guíese así, así, la estructura del ensayo es esta, se llama ensayo por esto y por esto. Entonces yo dentro de 8 días, los primeros 10 minuticos de la clase se los voy a dedicar a la parte metodológica. Vayan haciéndole al mapa. Si ya lo tienen, pues van a encontrar su nota y su retroalimentación en la plataforma. Y si ya lo tienen, vaya haciéndole al ensayo, que la explicación que yo dé del ensayo dentro de 8 días les sirva para mejorarlo. No espere a que yo dé la explicación. Usted puede irle haciendo, cosa que dentro de 8 días, que yo dé unas puntadas, unas pautas, usted lo mejore, y si no tiene nada, pues lo saque. Preguntas, comentarios. Sin preguntas y sin comentarios, ¿todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias por el tiempo. Sí, adelante. Profe, el mapa conceptual le puedo mandar el WhatsApp para mirar si está bien ese tema, o sea, cómo lo derribé, si está bien o mal. Por favor, yo estoy interesado en saber qué temas ustedes tienen, porque son unos temas muy misteriosos. Yo hasta el momento no sé, muy pocas personas me han dicho, profe, estoy interesado en tal tema. Solamente Oscar, que no vino hoy. De resto, yo necesito que ustedes me cuenten, profe, el tema del módulo, me interesa tal tema. Mire el mapa que tengo, a ver cómo voy. Claro, para eso es el WhatsApp. Y ojalá sea no individual, sino en el grupo de WhatsApp, para que mis respuestas y sus preguntas sean útiles a otras dudas que también tienen otros. Entonces, de una vez les respondo a todos. ¿Cómo lo consigue el mapa? ¿Listo? Profe. Sí. Profe, yo, Santiago. Sí. Profe, pues yo sí le quería mostrar como el mapa antes de subirlo, pero pues yo ya lo subí, profe. Yo quería saber. La plataforma va a si estar iba bien, abierta. pero yo- La plataforma va a estar abierta. Si usted me lo envía por el WhatsApp y yo le digo, vea, esto se lo puede mejorar, este tema, usted, como la plataforma va a estar abierta, le hace los ajustes y vuelve y lo sube. Listo, profe. Tranquilos, no se sientan Muchas agobiados gracias. ni preocupados, que todo se puede hablar y organizar y sacar adelante, que salgan bien las cosas. Más preguntas, ¿todo bien hasta ahí, sí o no? La verdad es que Sí. sí, profe. ¿Qué verdad tenía para decir? No, pues que la verdad es que el tema escogido pues me llamaba mucho la atención. ¿Qué tema escogiste? El de la globalización, profe. Sí, Calentamiento global. ese es el tema, no lo dudes por ahí. Bueno, vamos a ver el tema del día de hoy. Son las 6:50, van a ser las 7 de la noche. Tenemos mucho tiempo. Cuando ustedes se sientan cansados, me dicen, profe, hagamos un break. Tenemos ya cansancio y yo no veo problema. Si no, nos vamos yendo y salimos un poco antes. Lo importante es que a partir del módulo que usted en este mismo momento, si quiere, puede entrar a la plataforma y descargarlo y mirar los temas, que a partir de este tema del día de hoy ya usted asuma todo el módulo, ya usted vea teórica y conceptualmente de qué se trata, cuál es la importancia de la geopolítica y la diferencia que tiene con la geoeconomía, porque hay una relación simbiótica, de vida, que hace que de la una dependa de la otra, y vamos a entender por qué la clase de ecología humana tiene que ver con geopolítica, por qué la clase de ecología humana tiene que ver con geoeconomía. Entonces, primeramente, yo les muestro unas imágenes también como para ir dimensionando. Estamos hablando de una región del mundo, desde una región del mundo, estamos pensándonos la ecología humana y ambiental desde Colombia, desde Latinoamérica, que fue la clase de hace 8 días,
Y Latinoamérica tiene unas singularidades, unas características y unas diferencias especiales como toda región, como una región en conjunto respecto de las otras regiones del mundo, que ha hecho que las relaciones geopolíticas y geoeconómicas se surtan de manera diferenciada, de manera distinta. Profe, buenas noches. Yo la verdad no he podido realizar el mapa debido a que no tenía mucha información. Ah, bueno, Fabio. Uno tiene que ubicarse en la geografía. Cuando habla de geopolítica y habla de geoeconomía, necesariamente está el plano de la geografía como transversal, eje transversal de la discusión. Estamos hablando de que la ecología humana y ambiental se identifica en un espacio geográfico determinado. Eso es fundamental. Nosotros hemos venido hablando desde la clase de hace 15 días donde hablábamos de relaciones internacionales de diferentes temas que yo quiero volver a mencionar para que queden cerrados, para que ustedes como que ganen nivel. Por ejemplo, en este mapa se muestra ese concepto que nosotros habíamos hablado de la URSS, que había unos países que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque el mundo era bipolar. El mundo era bipolar. Hoy en día el mundo es multipolar por los BRICS, por diferentes economías emergentes, por diferentes países que se han considerado países en vía de desarrollo. Pero antes de 1991, que cayera el muro de Berlín, en 1989 y en 1991 con la perestroika, que es la palabra que expresa en ruso apertura económica, antes de eso el mundo era distinto. Entonces aquí, por ejemplo, en azul se ven todos los países que hacen parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, Europa principalmente, y Norteamérica, otros aliados de los Estados Unidos. Vean ustedes que todo América, que es la clase de hace 8 días, toda la región latinoamericana, desde la Guerra Fría, ha sido aliada estratégica de los Estados Unidos, a excepción... Profe, Venezuela, ¿qué hacía ahí? Aquí Venezuela podría ya... Es que este mapa es el mapa de la Guerra Fría. O sea, en ese entonces todavía no había llegado Chávez. En ese entonces de la Guerra Fría, cuando estaba la URSS, que es lo que yo les estoy mostrando, vean rojo, países socialistas alineados con la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vea aquí Rusia y todos estos países de la Europa Oriental, Georgia, Azerbaiyán, Bosnia, Herzegovina, todas esta zona de la Alemania Oriental, justo que estaba dividida, en la ciudad dividida entre un bando y el otro. Vea, por ejemplo, los países africanos, hay una división entre unos países que no están alineados, los grises, los países socialistas aliados con la URSS, y otros países que son socialistas, ya que tienen con Argelia, Libia, esto es Sahara, Mauritania, Malí. Un momento que me están pidiendo ingreso, no sé quién, Anderson Gutiérrez está ingresando. Listo, entonces ese mapa pues todavía no tiene el tema contemporáneo de Chávez, porque es que Chávez y el tema bolivariano y el tema de la actualidad todavía no lo estamos viendo el contexto de la Guerra Fría. Vea que hay unos puntos rojos que dice guerrillas comunistas, porque había guerrillas no solamente en Colombia, en Centroamérica. Vea que aquí Cuba está en rojo, porque es un país socialista alineado con la URSS y es el único país junto con Nicaragua que tiene esa característica de estar alineado geopolítica y geoeconómicamente con el otro lugar, al otro lado del planeta. Y miren aquí algo especial, hay un punto azul que dice guerrillas anticomunistas. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, los contra, y aquí en Colombia también, aquí debería faltar, también está el rojo, pero también está el azul, guerrillas anticomunistas. Este es
el mapa que había en la Guerra Fría, que el mundo era bipolar, que el mundo era entre los aliados y los comunistas. Eso cambió a partir de 1991, ya no decimos Guerra Fría, ya no decimos que el mundo es bipolar, sino que el mundo es multipolar. Vean aquí la descomposición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La fecha de independencia de la URSS es, por ejemplo, en Letonia, 1990, Lituania, 1990, Moldavia, 1991, Estonia, 1991, Bielorrusia, 1990, Ucrania, 1991, Georgia, 1991, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, todos en el periodo de 1990, que fue donde se descompuso esa unión económica. Ellos tenían una integración económica en un modelo económico no capitalista, sino socialista. Eso se desintegró. Aparece la perestroika, que es la apertura económica, y cae el muro de Berlín en Alemania. A partir de este momento histórico el mundo cambia. Fundamental entender como estudiante, como profesional, que el mundo o el orden mundial o el sistema mundo, las relaciones internacionales, ha tenido unos cambios que han definido nuestra actualidad y que esos cambios son políticos. Políticos, ya sabemos que cuando decimos político estamos refiriéndonos a relaciones de poder, o sea, unos que mandan y otros que obedecen. Entonces estamos hablando del sistema internacional estudiando en relación al espacio geográfico, considerando la ubicación y los recursos naturales, estudiando el sistema internacional a partir de la política y el poder, que dentro de la geografía y la política se origina la geopolítica, y considerando, por ejemplo, que después de la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se lidera en el mundo por parte de los países capitalistas y occidentales un proceso que ellos denominan globalización. Se desarrolla la globalización actual, se le da un papel preponderante ya no a los estados, sino a los mercados. Los mercados atraviesan, por ejemplo, culturas, costumbres de los países y empieza a aparecer una geoeconomía. O sea, donde la economía empieza a suplir el papel de control del mercado que tenía la política y el Estado. Hay unos hechos fundamentales que trazan hitos históricos en la comprensión de estos temas de geopolítica y de geoeconomía. Ustedes conocen, por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas del 2001, el 11 de septiembre, y saben que los Estados Unidos de Norteamérica, que lideran desde la doctrina Monroe, desde que ellos fueron fundados como Estados Unidos, vienen liderando un proceso imperialista expansionista y han tenido una doctrina nacional de seguridad que se llama la Doctrina de Seguridad Nacional, DSN. Después del 11 de septiembre, la DSN, la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, cambia y hace y posiciona en todo el globo y en todo el mundo como principales enemigos a los grupos armados terroristas y a los grupos narcotraficantes. Ustedes sí se acuerdan y sí saben de qué les estoy hablando, ¿cierto que sí? Sí, profe. Uy, qué susto, tuve un susto. Profe, Sí. una pregunta. ¿Usted qué opina de la conspiración que dice que Estados Unidos derribó esas torres a propósito ellos mismos para declarar la guerra? Esa fue una teoría que planteó Hugo Chávez antes de morir, y él decía que hubo implosiones en los edificios, que fueron implosiones desde adentro, y con videos demostraba el análisis. Al día de hoy no hay una respuesta sobre el tema. O sea, al día de hoy eso es una incógnita, porque ustedes sabían, ustedes vieron que el argumento que se lanzó en la geopolítica internacional a partir de esto es que había armas de destrucción masivas en Irak. Sobre eso hay hasta películas chéveres. Fueron a Irak y no encontraron ningún arma de destrucción masiva.
a partir de allí es que se sienta la propuesta de que tal vez fue un autoatentado, pero sobre eso pues no hay verdad revelada todavía, no se sabe. Son los hechos históricos los que nos van diciendo, por ejemplo, ese hecho que yo les digo, de que en Irak no encontraron armas de destrucción masiva. Entonces, la geografía durante los siglos XIX y XX amplía sus fronteras de conocimiento hacia la política y la economía. El nacimiento de la geopolítica como disciplina data de ese periodo del siglo XX, el siglo XX, XIX y XX, y se atribuye su primera conceptualización de geopolítica al geógrafo alemán Friedrich Ratzel, quien le dio particular interés al espacio geográfico como elemento decisivo en la vida de los estados y de las sociedades humanas. Para finales del siglo XX, el concepto de geopolítica no es suficiente para intentar describir todos los fenómenos internacionales en los que por influencia de la globalización, la interdependencia económica, los mercados comienzan a ser el centro del interés mundial. Entonces tenemos que ubicar que la globalización es un momento, una situación contemporánea que a nosotros nos tocó y que fue liderada no por los estados, sino por la economía y por los mercados, o sea, por las multinacionales. Es entonces cuando Edward Luttwak y Pascal Lorot, los padres de la geoeconomía, la definen como una subdivisión de la geopolítica, cuyo foco de estudio lo constituye el espacio, el territorio, el tiempo y la política de los recursos naturales y los mercados. Entonces hay una simbiosis entre la geopolítica y la geoeconomía. Todos estos temas los estudia la ciencia de las relaciones internacionales. Quienes estudian relaciones internacionales, que se les dice internacionalistas, ellos tienen unos subcampos o subáreas de estudio, una subárea de estudio de la geopolítica, una subárea de estudio de la geoeconomía. Estamos hablando de que la combinación del espacio geográfico, los recursos naturales en ese espacio geográfico, los recursos humanos de mano de obra también en ese espacio geográfico, más la política y el poder originan la geopolítica. La posición geográfica estratégica no define la geopolítica, porque nosotros tenemos una posición envidiable geoestratégica y de eso estuvimos hablando, me parece, sobre la pérdida del Canal de Panamá. O sea, la posición la tenemos. No es la posición política la que define la geopolítica estratégica de un país. Entra la política y entra el poder. Esto es fundamental, porque si fuera nada más por el espacio geográfico, nosotros ya tendríamos una avanzada geopolítica y geoeconómica estratégica en toda la región como Colombia por su mera ubicación geográfica. Pero no es así, y precisamente esos son los análisis que aquí tenemos que realizar. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta el momento? Buenas noches. ¿Me escucha? Muy pasito. Bueno, acá me escucha bien. ¿Ahí? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Alejandro Tavares, profe. ¿Qué tal? Bien. Profe, vea, de lo que yo tengo entendido es otra hipótesis cuando usted comentaba lo de las Torres Gemelas. Según lo que me habían informado fue que el papá de Bush tuvo unas relaciones con el padre de Osama hace un tiempo atrás. Que supuestamente ellos tenían como que una clase de guerra pues entre las dos familias y que por esa situación Osama Bin Laden tomó la determinación de atentar contra los Estados Unidos cuando Bush era presidente del país, obviamente desestabilizándolo y moviendo la economía que afectó durante el tiempo que hubo la guerra entre los dos países,
donde ya Barack Obama como presidente pues siguió con el papel de acabar con Osama Bin Laden como fuera, hasta que pues tuvo su acertada y dio de baja a este importante líder de Al Qaeda. Entonces, esa es una de las hipótesis que también se manejó en su momento, que debido a la guerra entre estas dos familias, lastimosamente hubieron miles de millones de personas muertas y obviamente la economía en Estados Unidos pues también se vio algo afectada debido a este problema, profe. Bueno, Alejo, muchas gracias por su participación. Se le escuchaba al final un poquito pasito. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, Alejo, por la participación. Yo sobre este tema no quise detenerme porque pues es un tema que ha sido bastante discutido y pues me quedaría toda la clase hablando de eso. Hay un antecedente con Bin Laden muy importante que Alejandro lo menciona y es que Rusia invade Afganistán en 1989. Rusia invade Afganistán en 1989, si no estoy mal, y forma un grupo armado y entrena unos grupos que son guerrilleros. Estados Unidos, para contrarrestar eso, también forma unos grupos allí paramilitares para contrarrestar la expansión del comunismo ruso en Afganistán en 1978-89. A eso se le llama el gran juego en relaciones internacionales porque tiene que ver con la ubicación de Rusia o de Estados Unidos y de los imperios del mundo en esa región del mundo donde se pelean sobre todo el petróleo. Entonces está la historia de los Mujahideen, que es la guerrilla paramilitar de la que pertenecía Osama Bin Laden y que recibió entrenamiento de la CIA. Entonces sobre eso pues hay mucha tela para cortar, sino que nos desviamos. Yo solamente quería como sembrarles la inquietud, recordarles lo que había pasado para que ustedes empiecen también a sacar sus conclusiones. Y en estos temas pues todavía no hay muchas cosas, hay que leer mucho porque pues no sabemos qué es lo que ha pasado realmente. Recuerden que en ese contexto Muammar Gaddafi cae, Saddam Hussein cae en Irak. No solamente fue Osama, fue un gobierno, el gobierno de Saddam Hussein, un gobierno legítimamente constituido en Irak. Él fue degollado, fue ahorcado, fue enjuiciado en ahorcamiento. Y eso fue emitido en público. Entonces, esa parte yo era como recordarles, recuérdense todo esto lo que ha pasado, que ha definido la geopolítica contemporánea, que tiene que ver con el espacio geográfico y en este sentido de la simbiosis, porque el espacio geográfico y la política aluden o tienen que ver con la geopolítica. Pero los recursos naturales, por ejemplo, de origen fósil, como el gas y el petróleo, tienen que ver con los mercados y con la economía. Entonces, la geopolítica y la parte de los manejos económicos da surgimiento a la geoeconomía, que es un concepto que sirve para entender o tratar estos fenómenos. La geoeconomía es diferente a la geografía económica. La geoeconomía es diferente a la geografía económica. Su foco de estudio está constituido por el lugar, el tiempo, los intereses políticos de los recursos y el estudio en las economías. Analiza cómo los factores de producción están determinados por condiciones geográficas. ¿Cuáles son los factores económicos de producción? A ver, ¿quién me dice? Tierra, maquinaria, trabajo e inversión o capital. Los factores económicos de producción. Esto es fundamental, muchachos. La primera clase de historia universal, nosotros estábamos hablando de los
modos económicos de producción: esclavismo, feudalismo, mercantilismo, capitalismo, socialismo. Son modos económicos de producción en el desarrollo histórico económico de la humanidad. Primero en la antigua fue un esclavismo, después se empezó a desarrollar un feudalismo en Europa con las monarquías, ellos se hicieron dueños de las colonias en todo el mundo y nace el mercantilismo, se produce la revolución industrial y llegamos a un capitalismo. Otros países deciden el socialismo, luego fracasan y tenemos en el mundo modelo imperante como modo económico de producción el capitalismo. Los factores económicos de producción son maquinaria, tierra, trabajo o mano de obra, talento humano e inversión y capital. Y eso vamos a analizarlo, porque esos 4 elementos en Colombia tienen unas características especiales. Primero, por ejemplo, pensemos, tierra. La tierra en Colombia, según las Naciones Unidas, no según el politólogo que les da la clase, según las Naciones Unidas, Colombia es el principal país de 194, 193 países en el mundo con mayor concentración de la tenencia de la tierra como factor económico de producción. No es que nosotros tengamos finca todos. Estamos hablando de que la tierra es un factor económico de producción para poder que un país sea desarrollado geoeconómica y geopolíticamente hablando. Si un país como Colombia tiene concentrada la tierra en el 1% de la población, en 4 o 5 familias, el 86% de la tierra en capacidad productiva, entonces la gente no tiene factores económicos de producción. Y aquí hay un análisis que tiene que ver con la clase. Y es que Colombia en el mundo es el mayor productor de hoja de coca y de cocaína. Entonces, ¿quiénes son los que tienen concentrada la tierra en Colombia? Esa es una pregunta que yo les dejo. Entonces, el primer factor económico de producción es la tierra. Un país, para poder desarrollarse económicamente, necesita activar ese factor económico de producción. Yo les recomiendo que vean los videos cortos que hace Kenji, el colombo japonés, que permanentemente está comparando, bueno, cómo es que Colombia tiene todos los pisos térmicos, tiene la posición geográfica y geoeconómica estratégica que tiene todos los recursos y son disque pobres, disque subdesarrollados. Japón no tiene pisos térmicos. Son 7.000 islas. Japón está compuesto por 7.000 islas. O sea, la vida de isla es diferente, la vida de continente, la vida de insularidad. Y ellos son un país desarrollado y lograron desarrollarse después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki a 2 islas. Toyota, Nissan, Kawasaki, Suzuki, y siga contando. Y son apellidos de personas además. Entonces, cuando hablamos de factores económicos de producción, también hablamos de esto, porque la maquinaria, listo, está el primero, la tierra, sigue la maquinaria. Nosotros, para poder traer maquinaria para producción, por ejemplo, agrícola, que es un país primario, exportador de productos primarios, nos condicionan con barreras arancelarias, con tratados de libre comercio. Entonces hay una geoeconomía y una geopolítica para que nosotros también, dentro de esa dependencia, dependamos de las maquinarias y de la tecnología, y nosotros, pues lo único que tenemos es asadones y tractores. Pero los sistemas de conservación y bodegaje que tienen y los silos que tienen en Europa y en Estados Unidos no los tenemos nosotros. Silos para conservar por mucho tiempo los alimentos, los granos, por ejemplo, como el arroz o el maíz. De hecho, en Colombia estamos, si ustedes se ven a ver los productores nacionales, quebrando a los arroceros, a los paperos, a todos, porque estamos importando de otros países como Estados Unidos el maíz, por ejemplo, para darle a las gallinas para los huevitos. Cuando usted compra un huevo en Colombia, está pagando en el maíz norteamericano que esas gallinas tuvieron que comer. Entonces, hay unos tratados de libre comercio y unas geoeconomías y unas geopolíticas asimétricas también, que tienen que ver con los factores económicos de producción, porque a nosotros no nos hacen transferencia de ciencia y tecnología. El presidente Iván Duque estuvo negociando unos aguacates en China. Excelente, muy bien.
pidió que nos hicieran transferencia científica y tecnológica para mejorar nuestra producción agrícola de aguacates y que ellos, por tanto, pues tengan más rápido y mejor producto. No, no se hizo. Porque ya hemos visto que dentro de la definición de potencia está tener el control sobre la seguridad, la ciencia y la tecnología. ¿Quién tiene abierto el micrófono? Oh, es que me incomoda. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Sí, profe. Por favor. Pues haciendo como un aporte ahí, pues eso se ve mucho, o sea, la diferencia en cuanto a maquinarias se ve mucho pues con el país vecino que es Brasil en cuanto a lo que tiene que ver con la caficultura. En lo que es en Brasil están muy adelantados en cuanto a maquinaria. Allá tienen unas máquinas grandes, pues son como unos carros, por donde pasa pues por ahí por la mitad pasan el palo y eso tumba los granos de café. Y así es como recolectan pues las grandes haciendas pues en lo que es en Brasil. Que no Entonces, es pues café de montaña, que no es café de montaña, es café de llanura y por eso la tecnología es distinta. Sí, entonces pues se ve también y pues tienen unas máquinas que pues hasta ahora están entrando pues acá al país que se llaman derribadoras y esa maquinita lo que hace es tocar el palo y por medio de vibración tumba los granos maduros. Eso apenas está llegando pues entrando pues acá en el país, pero pues ya Brasil tiene eso ya siempre pues hace tiempito y pues lógicamente pues lo han venido desarrollando. Se ve una gran diferencia en cuanto a lo que usted comenta acerca de pues, maquinaria. de la maquinaria. Y eso, por ejemplo, tiene consecuencias porque lo que va a desplazar es mano de obra. Bueno, muchachos, muy bien por sus aportes. ¿Algún otro aporte, alguna otra pregunta? Profe, qué pena, para hacer un aporte ahí sobre el tema del TLC. Lo que pasa es que, digamos que yo creo que cuando se firmó ese tratado, siempre se pensó en comprar, más no en nosotros de pronto vender. Y de pronto es donde estuvo mal enfocado el tema. O sea, siempre estamos pensando en importar productos de Estados Unidos más que todo, pero nunca pensamos en vender nuestros productos, en mostrar nuestros productos. Por ejemplo, lo que usted dice, lo de los aguacates, claro, ellos van y muestran, sí, mira, este es el producto, no sé qué, esto, pero pues realmente no hay como que, o sea, siempre pensamos hacia afuera, pero nunca miramos lo que nos podamos traer hacia nosotros. Eso se lo corrijo. Tal vez no es así, porque antes por ejemplo, el Tratado de Libre, son muchos tratados, el de Estados Unidos no es el único, Colombia tiene muchos tratados. Antes del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Estados Unidos, nosotros teníamos con ellos algo que se llama el ABDAN Trade, que es el Tratado de Preferencias Arancelarias para los países andinos. Se firmaba cada 6 meses, el presidente de la ANDI tenía que ir cada 6 meses a Estados Unidos a hacer un lobby y otra vez renegociar eso para que los productos colombianos pudieran entrar sin barreras arancelarias al mercado norteamericano. O sea, para nosotros venderles. El Tratado de Libre Comercio nace como la necesidad de dejar de tener que firmar cada 6 meses el ASEAN Trade y prolongar a 10 años esa degradación, ¿cómo se dice? Eliminación de las barreras arancelarias para los productos colombianos. Dentro de la negociación lo que se hizo fue que, listo, nuestros productos entran sin barreras arancelarias, pero también los de ellos hacia nosotros. ¿Con qué diferencias? Con que ellos como país sí tienen subvenciones y subsidios, por ejemplo, al campesinado. Si el campesino pierde la cosecha, el gobierno se la compra. Aquí difícilmente pasa eso. Aquí los paperos tienen que sacar las papas a la carretera y mirar qué pasa y que se pierda. Y competir contra otro país que está trayendo papa más barata, donde inclusive el Estado está apoyando a los productores
pues quiebra a los productores nacionales. Eso en cualquier economía pasa. Tal vez es el tema de ver, y esto tiene que ver con la clase, entender que un país se desarrolla nada más por las medidas de crecimiento económico. Un país no se desarrolla porque crezca o no crezca económicamente. Esa es la discusión de la clase de ecología política, de ecología humana y ambiental, porque se nos ha enseñado que, y yo les he mencionado, que nosotros crecemos anualmente por lo que vendamos y compramos, por importaciones y exportaciones. Esa es la balanza de pagos. Esto es lo que va a tener que ver con el Producto Interno Bruto de un país, que se mide anualmente, y lo que mide es cuánto compramos y cuánto vendemos y cuánto crecemos económicamente, por ejemplo, en divisas. ¿Cómo se crece al año? ¿Cuánto se está gastando en dólares para comprar lo que necesitamos y cuánto estamos vendiendo en dólares? Por ejemplo, cuando vendemos café a buen precio del dólar, eso tiene que ver con el PIB. ¿Qué es lo que pasa? Que el crecimiento económico de un país no es garantía, por ejemplo, de distribución democrática de la riqueza. El hecho de que se crezca económicamente al 4% no quiere decir que eso se distribuya. ¿Cómo se distribuye eso? En el ingreso, la distribución del ingreso. ¿Cómo se puede hacer? Esto es economía keynesiana, neo-keynesiana de Reino Unido. ¿Qué decía Maynard Keynes y qué decían estas personas? Que hay que activar el consumo. Que mientras las personas tengan con qué comprar, pues se va a activar el movimiento circular del dinero y el empresario va a tener que producir, luego va a tener que contratar un trabajador, luego va a tener, y ese es un movimiento circular del dinero. Entonces, si en Colombia no hay distribución de la riqueza a través del ingreso, por ejemplo, el salario, entonces no va a ser posible activar, por ejemplo, el consumo. Esta es una discusión económica. Que de pronto yo no quisiera en este momento desarrollar tanto hasta que ustedes no conozcan a un autor que se llama Arturo Escobar, que es un autor de Manizales que vive en Estados Unidos y que es la persona que mejores y más desarrollos teóricos y conceptuales tienen frente a este tema. Si ustedes quieren buscar, busquen Arturo Escobar. Arturo Escobar es quien ha propuesto que el desarrollo está mal planteado como nosotros lo estamos realizando, que el crecimiento no es así como se nos está planteando, que nosotros no nos vamos a desarrollar, mejor dicho. Que la condición de subdesarrollo es una condición sine qua non de la geopolítica y de la geoeconomía global. Porque para que otros tengan en el norte, se requiere que los del sur no tengamos. Porque la concentración de la riqueza no está en Colombia, está en los países y en toda la región latinoamericana pasa lo mismo. Todas estas economías extractivistas tienen es en el norte y sobre todo en Wall Street, en Fondo Monetario Internacional, en la Reserva Federal de los Estados Unidos, los principales acuerdos y movimientos económicos que definen el resto. Volvamos a los factores económicos de producción. Estamos hablando de que está la tierra, ya hemos hablado de la tierra, está la maquinaria y hemos hablado, por ejemplo, del tema de la maquinaria, que mientras nosotros no tengamos desarrollos científicos y tecnológicos, puesto que no nos industrializamos, ya estamos en la cuarta revolución industrial, nosotros no tuvimos ninguna y no vamos a poder tener ninguna porque los recursos que tenemos y los gastamos para industrializarnos, pues terminamos destruyendo todo, poniendo en desequilibrio el mismo planeta. O sea, ya no nos podemos industrializar ni desarrollar como ellos pensaban. O como se nos dice, por ejemplo, en las medidas económicas que nos trazan una agenda global como los objetivos de desarrollo. Esta es una perspectiva crítica. Tierra, trabajo, además de tierra, maquinaria, trabajo. El trabajo en Colombia, ustedes saben, es mano de obra barata. Las personas que logran profesionalizarse no logran tener, a no ser de que tengan influencias, amigos y conocidos en el poder en el Estado, logran puestos.
De resto, la movilidad social por educación es casi imposible en Colombia porque como no hay buen ingreso, entonces los cerebros terminan yéndose. Y las personas que se cualifican y se forman se van es para otros países. Esto es muy importante en la mano de obra, porque no es mano de obra calificada, sino mano de obra barata. Y es la condición singular en Asia, en África y en América. Que nosotros, siendo un capital humano como el que somos, no tenemos la oportunidad vía educación pública de desarrollar, por ejemplo, el talento humano de un país. El factor económico de la producción de la fuerza de trabajo es el principal, porque no es que es sobre la fuerza de trabajo que se acumula el capital. Es sobre la fuerza de trabajo y sobre la explotación en el empleado que hay acumulación de riqueza. Luego sigue el otro factor económico, que es la inversión. Nosotros dependemos de inversión extranjera y la principal inversión extranjera que llega es de Estados Unidos. Entonces, 4 factores económicos de producción que yo creo que a partir de aquí, esta conversadita que hicimos, quedan claros. Tierra, maquinaria, trabajo y la inversión o el capital es lo que a nosotros nos ayuda a activar, a desarrollar esos factores, todos juntos de producción, y dice que están determinados por condiciones geográficas. Dice, en el rojito, tanto la geopolítica como la geoeconomía estudian los aspectos ideológicos latentes del statu quo internacional. La primera en relación a la política y al espacio geográfico, y la segunda en relación a la economía y los mercados. Aquí hay un rasgo ideológico, porque estamos hablando de que hay una ideología neoliberal y capitalista que es la que está jugando en esta materia de geoeconomía, donde hay liberalización económica y dejar que los mercados sean los que controlen la política y la vida social. Entonces hay algo ideológico de fondo. Cuando decimos que la geoeconomía es diferente a la geografía económica, es porque hay diferentes situaciones geográficas especiales. Vea que la geografía ya es la suma del poder, la suma de la geopolítica, la suma del espacio geográfico, la geoeconomía. Pero la geografía económica son, por ejemplo, en Colombia tenemos una geografía económica en las fronteras. El desarrollo económico es distinto al desarrollo interior. Casi que el desarrollo económico está en el interior del país, sobre todo en la región andina. Medellín, Bucaramanga, Medellín, Cali, esa región andina toda, si ustedes miran un mapa, es donde está más densamente poblado el país y es donde ha ocurrido un desarrollo de geografía económica, por ejemplo, con la bonanza cafetera, descuidando los polos de desarrollo económico de las fronteras. Eso es geografía económica. Geografía económica es, por ejemplo, lo que ocurre aquí en México, que de Zacatecas, de la mitad del país hacia el sur, el salario mínimo legal es 1, y de la mitad del país hacia el norte, y entre más cerca la frontera con Estados Unidos, el salario sube oficialmente. De manera oficial, el salario es distinto. Es mayor el salario al norte, en la parte del norte del país. Eso es una geografía económica, que es diferente de la geoeconomía, que es lo que estamos hablando. Aspectos como la integración económica, la conformación de bloques económicos, la firma de tratados de libre comercio, impulsados y forjados por los estados, en interacción con nuevos actores internacionales, como las empresas multinacionales, con intereses políticos, pero principalmente intereses económicos, están distorsionando de una manera acelerada la distribución geográfica del mundo y por ende transformando todas las relaciones políticas, económicas, culturales y sociales en los diferentes espacios geográficos. Dentro de este campo de estudio, el espacio geográfico muta, se transforma. Si bien el territorio continúa siendo importante, son los mercados los que comienzan a ser el centro del sistema internacional. Por ejemplo, el mercado bursátil, la bolsa,
y los intereses y los poderes económicos y financieros comienzan a superar paulatinamente a los intereses y a los poderes políticos, o sea, a los estados del sistema internacional. La simbiosis entre geopolítica y geoeconomía radica esencialmente en una relación estrecha. La primera, la geopolítica, da origen a la segunda, a la geoeconomía, y la segunda complementa a la primera para los análisis sobre las nuevas exigencias en todos los aspectos que interaccionan en el sistema internacional. Entonces, para hablar del sistema internacional hay que hablar de geopolítica y de geoeconomía, porque incluye la importancia de los recursos naturales en el sistema internacional contemporáneo. A lo largo de su existencia, el ser humano ha explotado el medio ambiente para garantizar su supervivencia y tener un bienestar en la Tierra. Durante muchos años el hombre ha utilizado los recursos naturales a su conveniencia. Su explotación ha posibilitado el crecimiento económico de diversas naciones e incluso ha generado conflictos internacionales como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron en sus causas la explotación de las minas de hierro y carbón de las regiones fronterizas entre Alemania y Francia, de Alsacia y Lorena, materiales fundamentales para fabricación de acero, en plena consolidación de lo que muchos autores han considerado como la segunda revolución industrial. Esa zona fronteriza de Alsacia y Lorena, rica en carbón, en hierro, en acero, dio origen primero al conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pero también dio origen después a la CECA. La CECA es la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. La Comunidad Económica del Carbón y del Acero es el antecedente histórico, político y económico de la Comunidad Económica Europea, que luego, en un proceso de desarrollo y profundización de la integración, aboliendo las fronteras, permitiendo libre circulación de bienes y servicios, creando una sola moneda, se convierte en la Comunidad Económica Europea, luego en la Comunidad Europea, luego en la Unión Europea. Ella ha venido evolucionando. Primero empezó por ser la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Por eso hablamos de geopolítica y de geoeconomía. Y finalmente, nosotros la conocemos después del Tratado de Maastricht de 1997 como la Unión Europea, pero porque ha surtido un proceso histórico de integración económica. Entonces estamos hablando de que la explotación de los recursos naturales, la transformación por mano de obra humana industrial lleva a un intercambio económico. Y ese intercambio económico produce una rentabilidad, un crecimiento económico. Adam Smith y David Ricardo tienen un texto, yo de pronto digo muchas cosas, ustedes me corrigen, que se llama La riqueza de las naciones. Y en La riqueza de las naciones explican que el origen del crecimiento económico de un país viene o es producto del comercio internacional. O sea, el comercio internacional es lo que hace que un país crezca y se desarrolle económicamente. Esa es la pauta que viene desde Adam Smith en La riqueza de las naciones. Entonces, la explotación de recursos, esa transformación por mano de obra industrial que produce finalmente un intercambio de bienes y servicios, produce un crecimiento, una rentabilidad. Yo les he hablado de la División Internacional del Trabajo, donde sabemos que hay unos países que son los que producen y transforman las materias primas que nosotros les vendemos en productos manufacturados y terminados. Y hay el resto, que somos los que les proveemos a ellos de materias primas energéticas, minerales y de alimentos. Aquí, por ejemplo, en rojo dice, se me olvidó poner el título del mapa, el título es algo así como distribución mundial de la División Internacional del Trabajo en productos manufacturados. Los productos manufacturados de muy alto manufactura está sobre todo en Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica tienen a Costa Rica, está
todo el sudeste asiático, Singapur, Indonesia, Tailandia, Taiwán, como unos países que tienen alto desarrollo de manufacturas en esa división del trabajo. Están en negro los que tienen un alto nivel de manufacturas, de producción de manufactura. Está México, en toda Latinoamérica parece que México solamente, yo tal vez incluiría a Brasil, aunque aquí dicen que es un término medio, y toda esta región incluye a Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, en medio, y África, por ejemplo, está en bajo, todo, una producción baja en esa división internacional del trabajo de materias o productos terminados y manufacturados. Por ejemplo, aquí se ve en verde, comida y bebidas. Está en África, por ejemplo, Etiopía, Somalia. Aquí en América está Costa Rica, en el centro, Argentina. Por ejemplo, Colombia dice gris, petróleo básicamente. Ayer estaba viendo una discusión en el Congreso sobre regalías y estaba viendo que nosotros nada más tenemos por explotación de petróleo, de oro, obtenemos nada más el 3% de las ganancias. Ayer en el Congreso había una discusión sobre eso porque los congresistas están proponiendo subir el 3% al 10% para que las ganancias de la extracción del oro se queden en Colombia, no las lleven la platica. Si ustedes se ponen a ver, ya lo pueden mirar, el principal producto de exportación de Colombia es el oro. O sea que después de 500 años de habernos ellos descubierto y haber sido desarrollados por ese descubrimiento de esos materiales, nosotros todavía le seguimos dando ese bien. Ese es nuestro principal, y todos estos países en productos mineros tienen sobre todo oro y plata en sus primeros productos de exportación. Aquí, por ejemplo, ustedes ven Europa todo en gris. Dice maquinaria, transporte, equipamiento, Brasil, transporte de equipamiento, Canadá, vehículos automotores y partes. Estados Unidos en azul, China en azul aguamarina, dice electronics. Dice transistores, aircraft, motores de vehículos y partes, computadoras, equipo de telecomunicaciones. Y todo el sudeste asiático está en verdecito aguamarina. Entonces, metales preciosos, África es el principal, vea, diamante, oro, todavía. Bueno, vamos a avanzar. Los recursos naturales, entonces, constituyen la base, el inicio de la cadena de la producción de bienes en todas las esferas. Su explotación constituye el principio sobre el que se ha basado y se basa actualmente toda la economía internacional. El agua, el petróleo, los recursos mineros como el carbón, el níquel, el coltán, el oro, el platino, el uranio, entre otros, han redibujado la geoestrategia mundial a lo largo de estos últimos años. Estos son la base del intercambio económico, alianzas y conflictos en un escenario internacional muy dinámico que cada vez más se preocupa por el cuidado y la preservación del medio ambiente, llegándolo a considerar el cambio climático como un punto importante en la nueva agenda internacional. Esa es la preocupación actual. ¿Qué tanto estamos consumiendo como países? Y por eso yo me parece que en una clase les decía, hagan la huella ecológica. Miren en internet, ustedes se meten a Google y ponen medir mi huella ecológica, y sale una plataforma que le va pidiendo usted qué come en la semana, cuántas veces se transporta, en qué tipo de transporte, cuánto tiempo, cuántos televisores tiene en la casa, cuánta energía consume. Y usted responde esa encuesta y le da un resultado, y el resultado es su huella ecológica anual en el planeta. Por ejemplo, aquí dice que por el consumo por país en 2003, esto es una imagen vieja,
y estoy segurísimo que no ha cambiado sino a peor. O sea, no la hemos mejorado. Dice, el consumo por país en 2003, en rojo, más del 50% por encima de la biocapacidad. Mire que aquí hay un cuadro, un mapa cartesiano, donde está 1960, 1980, 2000, 2100. Y dice que la biocapacidad aquí en la mitad se está superando. Hay una tendencia al alza. 2000, 2020, ubíquelo, 2040, todos los países están sobrepasando su biocapacidad. Estados Unidos, Canadá, México, aquí el norte de África, toda Europa, todo Medio Oriente, India, China, todos estos países están consumiendo por encima de la biocapacidad. En rosadito, que están entre el 50% por encima. Aquí en Centroamérica hay algunos, en África, está Sudáfrica, esto es Etiopía, Somalia, esto es Kenia, este es Kenia, este es Nigeria, están por encima del 50%, están en el 50%, dice en amarillo, los que están por debajo de la biocapacidad, no es que estén haciéndolas muy bien, no, están por debajo del 50%, Venezuela, aquí está Liberia, estos países de aquí de África, al norte de Europa, estos países de aquí de Asia Central, que son Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, esos países de Asia Central, están por debajo de la biocapacidad y los que están en verde están más del 50% por debajo. Yo creo, y aquí dicen asterisco, que es biocapacidad, la capacidad de la regeneración de recursos. Hay recursos que no son regenerables ni renovables. Y hoy a 2020 estoy seguro que el rojo ya supera a todos los países que aquí estamos viendo. Estoy seguro que ya muchos estamos superando la biocapacidad. Estoy seguro que la pandemia incrementó el consumo de muchos recursos. Estoy seguro de que es una tendencia al alza. Aquí dice, por ejemplo, en los escenarios, hay un escenario, una línea mostaza oscura, una reducción lenta hacia el 2080, 2100. Podría ser que nosotros obtengamos un equilibrio de biocapacidad y consumo. Y hay otra que es más clara, que si nosotros hacemos una reducción rápida del consumo, probablemente a 2040, si nos ponemos las pilas, lo podríamos lograr. Aquí hay una discusión. No es solamente en el plano individual como personas, que bueno, yo voy a dejar de consumir productos Doritos porque yo sé que usan aceite de palma en un país africano donde están sobreexplotando la naturaleza. No voy a bañarme sino con una canción, con la misma canción, todos los días, que dura 3 minutos, que dura 5 minutos. Esta canción dura 5 minutos, me voy a duchar con esta canción para no demorarme más tiempo en la ducha. O sea, usted puede tomar sus medidas individuales y personales, sí, pero esto que estamos hablando aquí es de geopolítica y de geoeconomía, o sea, son los países desarrollados, los países potencias y los que tienen el poder sobre las reglas de juego y cómo funciona el orden mundial, los que tienen que empezar a acatar, por ejemplo, la no emisión de gases efecto invernadero que guía el Tratado de Kioto, por ejemplo, Estados Unidos y China, que no han querido cumplir el Tratado de Kioto. Entonces, sí, individualmente nosotros podemos hacer muchas cosas, pero esto va más allá. Esto es una discusión geopolítica y geoeconómica planetaria. Este es el mapa mundial de la huella ecológica del consumo al 2014. La huella ecológica total está en función de la población total y las tasas de consumo. El consumo de un país incluye la huella ecológica que genera, más sus importaciones de otros países, menos sus exportaciones. Aquí dice por habitantes que sobre todo
La huella ecológica de consumo se da en Norteamérica, entre Canadá y Estados Unidos. Pasa a naranjita en Europa, en China, aquí en el sur en Chile y en Argentina. Y lo que vemos aquí es que sí hay una división de los países del norte y los países del sur. Los países del norte, que son los países que llamamos desarrollados, industrializados, son los que tienen mayor impacto en el consumo. Y los países que menos tienen impacto en la huella ecológica son los países subdesarrollados, los países que somos productores de materias primas, que no nos industrializamos, que dependemos de la industria de ellos para desarrollar nuestros productos. Aquí hay algo muy importante para América Latina. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos la discusión hasta el momento? Preguntas, comentarios. Está chévere, está maluco. Tatiana Sabogal, Julián, ¿qué dicen? Profe, no, el tema está interesante. Tatiana está hablando y no se le escucha. Bien, profe. Bastante interesante. A uno como que le entretiene bastante el tema. ¿Les ha gustado? ¿Les ha parecido nuevo? Pues han aprendido. Son temas que en realidad uno nunca pues, se pone a investigar. Entonces, por eso es muy entretenido, muy chévere. La idea es esa, generarles inquietudes. Profe, yo creo que para que haya desarrollo en un país, profe, yo creo que también para que haya desarrollo en un país, los gobiernos deben invertir también en el intelecto de la gente. O sea, no todo es la guerra, como en el caso de nosotros acá. Invertir recursos en educación, en la gente de acá, pero es que pues, pienso yo que todos los recursos, la mayoría se van a la guerra y pues eso no nos va a llevar a ningún lado. Yo estoy de acuerdo con eso, Julián. Yo estoy de acuerdo con eso porque eso lo veíamos en la clase hace 8 días sobre América Latina, que casualmente hay una carrera armamentista en todos estos países les compran armas a los países desarrollados, que ese es el negocio redondo de ellos con nosotros, ponernos en guerras, desintegrarnos, claro, pues no es que nos están vendiendo los venenos, las armas, la munición, todo nos lo venden ellos, y por eso es que no nos interesa una guerra con Venezuela, porque los principales beneficiados son las industrias armamentistas, ¿quiénes les venden las armas a los venezolanos? Los rusos. ¿Y quiénes les venden las armas a los colombianos? Los gringos. Entonces, ¿quiénes son los grandes beneficiados de un conflicto entre estas dos naciones? Pues las potencias, entonces no hay nada que hacer. Por eso es que sí creo, como los países desarrollados se la pillaron, que es mediante la educación que se logra el desarrollo, no mediante el crecimiento económico. Los países desarrollados ya se dieron cuenta de eso, que el crecimiento económico no viene dado, por eso ellos no miden por PIB, ellos miden por índice de desarrollo humano. Parta de ahí. A nosotros nos toca imitar esas partes buenas, empezar a hacer lo que han hecho los países que han salido de la pobreza y del subdesarrollo con esas medidas. Yo sí creo que es mediante la generación de capital humano, la capacitación de las personas. Vamos a avanzar muy bien, muchas gracias por esos aportes. Yo quiero que, no hagamos break, sino que sigamos derecho. Faltan 10 para las 8. Entonces, vamos a terminar la clase, hacemos preguntas y comentarios y tratamos de salir de ese break, usarlo al final. Aquí en este mapa está el mapa del intervencionismo de Estados Unidos en Latinoamérica, las principales intervenciones desde 1950. Las intervenciones de Estados Unidos en la región no vienen desde 1950. La primera intervención fue la que tuvo en México, quitándole los estados del norte de México, Texas,
California, estos estados del norte eran parte de México y hubo una guerra, una invasión y después en un tratado internacional, pues esos territorios quedaron parte de ellos. Otra intervención histórica es la pérdida del Canal de Panamá, porque ellos auspiciaron la independencia de Panamá de Colombia para quedarse con el canal. Eso es así, o sea, firmaron el Tratado Urrutia-Thompson que le daba a Estados Unidos 100 años de derechos sobre el uso del canal. O sea, nosotros entregamos nuestra geoestrategia, nuestra geopolítica, nuestra geoeconomía, se la entregamos a Estados Unidos desde el año 1900, cuando se independiza Panamá y cuando aparece todo esto, la construcción del canal, y se lo entregamos a ellos. Después aparece la Guerra Fría, que es de la que estábamos hablando ahora, donde más se desarrollan las intervenciones. Por ejemplo, aquí vemos, dice Escuela de las Américas, un instituto del hemisferio occidental para la cooperación en seguridad. Desde 1946 a la actualidad, la Escuela de las Américas es una escuela de institución militar para soldados latinoamericanos situada en Fort Benning, Georgia, y en Panamá también ahí está la USARSA. En el 2001 fue nombrada como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, y a partir de ahí vean ustedes todos los países, por ejemplo, Guatemala, 1954, El Salvador, 1980, Panamá, en el 64 y en el 89, aquí la que de pronto ustedes se acuerdan o han oído mencionar es esta, la invasión del país por unos 26,000 soldados para capturar al general Manuel Noriega, acusado de narcotráfico por la justicia de Estados Unidos, y hubo alrededor de 3,000 víctimas. Recordar también que hasta 1999 Estados Unidos tuvo una franja de más de 10 millas en las costas panameñas manejadas por Estados Unidos. Está Costa Rica, 2010, Colombia, 1999, 2009, yo creo que desde el Plan Colombia hasta la actualidad, Bolivia, Chile, 1973, el golpe de Estado a Pinochet, Cuba, 1961, Haití, 2004, Puerto Rico, 1950, República, todos los países latinoamericanos, Venezuela, 2002, golpe de Estado que tuvo lugar bajo el apoyo estadounidense. Chávez recuperó el control 2 años después con otro golpe. Entonces, ese es el mapa de la geoestrategia, de la geoeconomía de Estados Unidos en Latinoamérica. De Estados Unidos en Latinoamérica, esto es lo principal, o sea, es que está aquí en la margen izquierda, dice Operación Cóndor, es un plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del cono sur de América con el apoyo de Estados Unidos, y se constituyó en una organización clandestina para la estrategia del terrorismo de Estado que provocó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a dichas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda. Estamos hablando entonces de Latinoamérica. Estamos hablando de geoeconomía, de geopolítica. Aquí vemos, por ejemplo, algo que es de lo que yo estoy estudiando, mi especialidad es esta, cultivos de uso ilícito. Principales países productores del mundo, solamente hablando de coca, amapola y marihuana, del 2012 al 2013. Esto no ha cambiado mucho en realidad. Dice que Colombia, esto es algo fundamental, muchachos. Colombia es el único país del mundo. Aquí pusieron a Ecuador, eso es un error. Eso es un error. Países productores de 3 tipos de cultivos de uso ilícito. Colombia es el único país del mundo que reúne de origen agrícola, en el factor económico de producción de la tierra, 3 productos que son drogas y que se convierten en el mercado internacional en un objeto de valor. Es el único país del mundo que reúne marihuana, amapola y coca. Ahí ponen a Ecuador, pero Ecuador no tiene ni una sola hectárea de cultivos de hoja de coca. Los cultivos y el uso de la tierra para producir drogas en el mundo de 193 países es excepcionalmente colombiano.
Eso es muy importante. Miren, por ejemplo, hacia Estados Unidos. Estados Unidos tiene producción de marihuana. Aquí al 2013 solamente habían 2 estados, pero en la actualidad hay más estados que han hecho legal la producción, comercialización, venta recreativa y de todo de la marihuana. En Estados Unidos, que es el principal líder de la lucha mundial antidroga. Está México, produce cannabis y produce amapola para producir heroína. Está Perú, que produce aquí un solo producto de uso ilícito, coca, hoja de coca. Bolivia tiene marihuana y hoja de coca, pero tiene una parte legal, unos cultivos legales y otros que son ilegales. Y la zona de India y esta parte dice Pakistán, ahí se ve marihuana y amapola, hashish. Esto nos habla también del tema de ecología humana ambiental. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que preguntarse por cuál es el impacto ambiental que tiene, la huella ecológica que tiene el consumo, por ejemplo, nada más de cocaína en el mundo. El consumo de cocaína en el mundo, que es liderado por Estados Unidos y por Europa. Si esos países hacen una huella ecológica por consumo anual de cocaína, estoy seguro que la huella ecológica es más grave y que la destrucción de selva húmeda tropical en las selvas de la frontera colombo-ecuatoriana, en las selvas amazónicas, en Putumayo, en Nariño, que son las zonas de mayor producción de hoja de coca del mundo, allá es donde está el daño ambiental y allá están los efectos en el cambio climático, porque son unas regiones selváticas de pulmón amazónico, de producción de agua y oxígeno, que sin duda van a llevar, si se sigue consumiendo al ritmo que ellos van, a un desequilibrio, a acelerar esto de lo que estamos hablando, que tenemos que desacelerar el consumo, pero desacelerar el consumo también de las drogas, también de las drogas. Porque después del fin de la Guerra Fría, lo que te da unos cambios, sí. Profe, una pregunta. Pues si se tiene conocimiento como de los departamentos o la zona más bien donde está pues, la mayor producción de coca, ¿por qué no se hace nada contra eso? ¿O qué es lo que pasa ahí pues, en ese espacio? Porque pues diría uno, pues si se sabe dónde están las zonas, pues simplemente, digámoslo, erradicar o bueno, no sé cómo intervendrían ya ahí. Mi pregunta es, ¿qué se podría hacer en ese caso? Vea, eso es una discusión muy interesante y que tal vez pueda ser un tema para desarrollar. Si a usted le gusta ese tema, puede tomarlo, porque ese tema no se desarrolla en 5 minutos en una pregunta, en una respuesta que yo le dé. Porque primero, yo del tema, pues tengo mucha información y en 5 minutos no sería capaz de responderle. Lo primero que tengo que decirle es que desde hace mucho tiempo las Naciones Unidas con satélites sabe dónde están los cultivos y si usted mira anualmente hay un informe, el informe de drogas de las Naciones Unidas y sale con fotos satelitales ubicando las zonas. En tal zona tenemos tantas hectáreas y Colombia, ellos miden y suman y dicen, Colombia tiene tantas hectáreas. Y el informe anual de las Naciones Unidas muestra eso. Entonces el tema no es que sepamos dónde están o dónde no están, porque está el glifosato, está la erradicación manual que muchos campesinos han querido hacer, pero ustedes ya saben todos los intereses que se mueven allí, porque geopolíticamente y geoeconómicamente están los intereses de Estados Unidos con la Monsanto, porque ellos necesitan vender el glifosato y que nosotros hagamos aspersión aérea con glifosato. Ustedes saben, ya le voy a dar la palabra a Santiago, que la aspersión aérea con glifosato llevó a que Ecuador denunciara en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica a Colombia, en ese entonces Juan Manuel Santos, por envenenamiento, malformación genética
y por muchos problemas de agua y de cultivos en Ecuador porque se pasaba el glifosato y entonces Ecuador rompía relaciones con Colombia, demanda en San José de Costa Rica por derechos humanos a Colombia y eso salió a favor de Ecuador. Ya la corte en San José sentenció a favor de Ecuador. Entonces, el tema no es de dónde están. Nosotros sabemos dónde están los mayores cultivos de amapola. No es en todo Colombia. Sabemos dónde está la amapola. Sabemos, la coca está en la frontera con Venezuela, está en Antioquia, en Valdivia, en Tarazá, y está en Putumayo, en Nariño. Sabemos dónde está, pero el tema no es ese. El tema es que están factores económicos de producción, tierra, trabajo, campesinos que comen de eso, de ser raspachines. Y hay muchos lugares donde la pasta básica es la moneda, porque no hay dinero, porque ni el Estado llega con dinero. Entonces la gente para poder comprar unas libras de arroz o de comida, pues lo que hace es ir a la tienda y ¿con qué paga? Con PVC, con pasta básica de cocaína. Porque esa es la dinámica económica de esos territorios. Yo creo que sobre ese tema, pues toca profundizar más. Mi tesis de maestría se llama Economía Política de las Drogas en la frontera colombo-ecuatoriana. Yo se las puedo compartir para que la conozcan ustedes. Por ejemplo, vos que estás interesado, Wilmar, en el tema, yo tengo un libro sobre eso y te lo puedo compartir para que vos lo leas. Y ahora sí, Santiago. Sí, profe, está interesante. No, profe, pues referente a lo que usted sabe. ¿Cómo, profe? Adelante, adelante. No, que referente pues sobre lo que usted estaba hablando, pues también hay que sacar en claro de que muchas veces las Fuerzas Armadas también les toca cuidar a los erradicadores. ¿O estoy equivocado, bro? Depende. Cuando hay planes de erradicación concertada, el mismo ejército tiene que erradicar a veces, porque es que son campos minados, hay que hacer desminado antes de entrar al territorio, hay que hacer desminado, entonces por problemas de seguridad eso lo hace el ejército. Pero en el acuerdo de La Habana, en los acuerdos de La Habana, yo los invito a que miren los puntos de los acuerdos de La Habana, se pactó en el cuarto punto que se le diera una política distinta al tema de las drogas. Y en esa política distinta es que haya una sustitución manual, no por aspersión, no por fumigación, ni por erradicación forzosa, sino que los campesinos empiecen a hacer un tránsito hacia la producción de otros temas, de otros productos y que se les garantice el ingreso por la compra de esos productos, se hagan mercados donde se compre el tomate, la yuca, la comidita y no lo otro. Entonces sí hay unos, y todo lo que está pasando en Colombia es de esto. Esto es un tema que yo me arriesgo a hablar del tema porque he escrito y he leído sobre el tema, pero es un tema muy delicado porque ustedes saben que en Colombia a las personas en el Cauca, en Putumayo, en Nariño, las están asesinando. En Puerto Valdivia, en Tarazá, hay una guerra económica de la economía de las drogas. Todavía, después de haber invertido tanto dinero del Plan Colombia, después de haber acabado con las FARC, después de haber hecho todo lo que el Estado hizo, todavía sigue el problema de las drogas. O sea que el problema de las drogas no es de Colombia. El problema de las drogas es también mirar, pues, cuál es la demanda. ¿Quiénes nos están pidiendo que a sus mercados lleguen esos productos? Entonces, esa es una discusión muy larga, pero sí es de la clase porque en el módulo está esta gráfica que habla que después del fin de la Guerra Fría sí hay unos cambios en el orden internacional. Y yo se los mostraba, el muro de Berlín, las Torres Gemelas, que lleva a que se aparezcan unas nuevas amenazas a la seguridad, al bienestar. Son la producción de estupefacientes, los grupos terroristas, políticos y extremistas religiosos y el tema del cambio climático. El módulo habla de que estos son los temas: narcotráfico, terrorismo y cambio climático como los tres grandes temas, y yo añadiría uno último. Yo añadiría ahí migraciones,
porque la globalización llevó los movimientos de geoeconomía y geopolítica a fuertes migraciones en todo el mundo. En este momento hay crisis migratorias y la mano de obra de quienes migran, pues también toca verla desde la geopolítica, desde la geoeconomía. Las divisas, toca verlo desde la geoeconomía, desde la geopolítica. El control de Cuba, el control de Estados Unidos sobre Cuba, intervencionista del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, es, por ejemplo, cerrar Western Union para que desde Estados Unidos no lleguen divisas a la isla. Entonces, en este momento, eso fue lo que acabó de pasar, cierran todas las oficinas de Western Union en Cuba. Entonces, ahí hay un tema de las migraciones, porque cuánta plata llega de divisas a Pereira, de España. ¿Sí? La mayoría de las generaciones y muchos de nosotros se criaron con nuestros familiares en España. La migración, el cambio climático, el terrorismo fundamentalista islámico y el terrorismo y la producción de estupefacientes o el narcotráfico son esos grandes 4 temas de la ecología humana y ambiental en la actualidad. El deterioro del medio ambiente hace algunos años ha sido considerado para algunos estados no solo como un tema de cuidado, sino también como un asunto de seguridad. Durante los últimos 20 años, en todo el escenario internacional se prendieron las alarmas buscando generar conciencia de los riesgos que la humanidad corre por el deterioro ambiental y se buscaron implementar medidas para que los principales contaminantes realicen correcciones a tiempo en sus modos de explotación y transformación de los recursos naturales, o sea, los países desarrollados. Por su parte, la comunidad internacional ha intentado moverse de una manera dinámica para tratar de contrarrestar los efectos de la explotación humana sobre los recursos naturales que impactan el medio ambiente. Se han generado conferencias internacionales, acuerdos de cooperación, tratados internacionales, buscando mitigar todos los efectos del cambio climático. Entonces, las graves consecuencias que se estiman, por ejemplo, es el aumento del nivel del mar, los cambios en la duración de las estaciones, la escasez de recursos vitales como el agua y altos niveles de contaminación. Esto es lo que, sumado al narcotráfico, sumado a grupos armados terroristas, sumado a todos los problemas que tenemos, es el más grave. Es el más grave porque piense en San Andrés Islas, nosotros en Colombia tenemos las 2 islas más densamente pobladas del mundo. ¿Ustedes sabían eso? San Andrés es la isla más densamente poblada del mundo. Y la otra isla que queda al frente de San Bernardo del Viento, esas 2 islas las tenemos nosotros. ¿Qué pasa con el aumento del nivel del mar con estas personas? Y con las costas nuestras, porque si ustedes se van a muchos lugares, ya se ve en Puerto Colombia, todo ese muelle del Puente Viejo que salía, ya nadie puede volver a hacerse ahí porque el mar empezó a entrar con más fuerza, a dañar las cosas, a dañar las orillas de las casas. Hay unos cambios en la duración de las estaciones y unos descontroles. Mientras está haciendo un ciclón en el Caribe, puede haber una sequía en otro lugar del mundo y pueden haber inundaciones. Entonces hay un descontrol del tema estacional en el planeta. Hay una escasez de recursos vitales. Empecemos por el oxígeno. Ciudades que son megapobladas no tienen calidad de aire para sus habitantes. Empiece por el control, el control, por ejemplo, en Medellín. En Medellín estaban hasta hace muy poco, antes de la pandemia, estaba llegando arena del Sahara al Valle de Aburrá, y en Medellín cada año les toca decretar alerta roja por contaminación atmosférica para que las personas se cuiden. Entonces, principalmente el aire está seriamente afectado en las ciudades principales y el agua es un recurso escaso. En Somalia, por ejemplo, en Etiopía, en este momento hay una plaga de langostas. Está la pandemia y no hay agua ni hay alimento. Entonces, si no hay agua, pues no hay con qué producir plantas que produzcan frutos y alimentos,
si no hay agua no hay que darle de beber a los animales que nos dan carne. O sea, un apocalipsis total. Y ni hablar pues de la contaminación que nosotros consumimos en cada tomate fumigado, en cada frijol abonado con veneno. La contaminación está llegando a nuestros organismos a través de alimentos altamente cancerígenos, no solamente con agua y con aire. La producción de alimentos estandarizada en masa, por ejemplo, para producción de animales, pollos. No piensen en pimpollo, piensen en los países desarrollados. Esas grandes cadenas industriales de producción animal tienen altos niveles de contaminación en lo que uno come, en lo que uno se come, generando ¿qué? Desequilibrios físico-químicos, fisioquímicos y enfermedades como el cáncer. Entonces, todas estas discusiones están enmarcadas en esto que se llama el paso del poder político al poder económico. Hay una globalización, una interdependencia económica que ha generado profundos cambios en el sistema internacional. Los procesos de integración económica, el florecimiento de nuevos actores como las multinacionales y los grandes consorcios financieros están cambiando drásticamente el ordenamiento del mundo. En esta nueva dinámica, los mercados son los objetivos de las organizaciones privadas que traspasan ampliamente los límites del poder político y la diplomacia de los estados, reconfigurando las relaciones internacionales hacia una óptica en que las decisiones políticas están supeditadas a los intereses económicos. Aquí está la globalización y los procesos de integración económica de los países en bloques regionales que se convierten en grandes mercados, en economías, y están las costumbres. Yo quiero dejar allí, son las 7, son las 8:13, 8:15, quiero dejar aquí para no cansarlos, para como dejar allí sembrada la discusión. Esta presentación desde luego va a quedar allí subida en la plataforma. Dentro de 8 días yo voy a hacer un trabajo metodológico porque nos vamos a poner a hablar de cómo se hace el ensayo. Entonces en 15 minutos, dentro de 8 días, yo les digo, el ensayo debe tener estas características, y ustedes van y pulen lo que llevan. Vamos a avanzar temáticamente, dentro de 8 días es la 5ª sesión. Entonces ya ustedes deben ir visionando la creación de su exposición, porque son 8 clases. Entonces dentro de 8 días es la 5ª, es séptima y octava. Yo creo que ya deberíamos empezar a escucharnos nosotros somos 26 personas. Entonces, mínimo 15 minutos, máximo 20 minutos cada uno, 25 minutos cada uno, 5 minutos de introducción, 5 minutos de desarrollo, 5 minutos de conclusiones, y yo creo que lograríamos ya, primero, no hablar yo para que no sea un monólogo, sino escucharlos a ustedes. ¿Qué piensan y qué sienten ustedes sobre el tema que eligieron trabajar académicamente y socializarle a sus compañeros? Los temas de ecología humana ambiental son muchos, son muy amplios. Si usted no tiene tema, me puede hablar al WhatsApp. Si usted no le gusta ningún tema del módulo, es libre para elegir otro tema, me cuenta, desde luego, para yo orientarlo, pero usted puede elegir otro tema del módulo si quiere. Recuerden que el mapa conceptual debe ser realizado no sobre ideas que se les ocurra, sino sobre los conceptos que detecten en un texto. O sea, ustedes deben tener un texto de apoyo para hacer su mapa, que además les va a servir como bibliografía para hacer su ensayo. Les recomiendo que se busquen textos bien interesantes y por eso les subí un documento que se llama La naturaleza colonizada, para que vieran más o menos cómo es que es un documento académico que hable sobre estos temas. Ustedes se meten a Google, ponen ahí minería PDF, ponen la palabra PDF y puede que les salga artículos interesantes. De todas maneras, ustedes tienen las claves de acceso a las bases de datos de la biblioteca institucional y yo sé que pueden encontrar muchas cosas. También me gustaría, y por último, que le dieran al tema que traten el contexto actual de la pandemia. Listo, yo voy a trabajar tal tema.
en contexto de pandemia, que no es lo mismo lo que estamos hablando, todo ha cambiado por la pandemia. Y los análisis que tenemos que tratar de hacer nosotros es ese, cuáles son los impactos en la ecología humana y ambiental que tiene la pandemia, porque es que nunca en la humanidad había ocurrido una pandemia global. Entonces esta clase nos tiene que servir para eso. Preguntas y comentarios, muchachos. No, profe, está bien. Si tienen algún inconveniente sobre los productos de clase, sobre el mapa y el ensayo, sobre estas tareas que toca realizar, me pueden consultar al WhatsApp. Es probable que me demore un día o horas en Profe, responder, pero yo le respondo. el horario que hay para la entrega en la plataforma. Tranquilos, no se preocupen por la disponibilidad de las tareas en el sistema. Yo tengo una perspectiva flexible del trabajo. Yo quiero que ustedes trabajen no por una nota ni por una competencia y menos compitiendo pues por la disponibilidad en el sistema, no. Yo entro y modifico la disponibilidad en el sistema sin ningún problema. Ustedes preocúpense por esa parte, concéntrese en el tema, en hacer un buen tema, hacer una buena exposición, hacer un buen ensayo, que yo voy a habilitar la plataforma para que usted en cualquier momento lo suba. No se preocupe. Bueno, muchachos, 8:17, siendo que no tuvimos break y no siendo más el hecho de la presente, habiendo terminado el tema, porque creo que no nos podemos saturar tampoco, doy por terminada la sesión. Si ustedes no tienen más preguntas, más comentarios, entonces quedaríamos aquí. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Profe, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero que les haya gustado mucho. Gracias, profe. Chao. Profe, Sí, cuénteme. una preguntita para molestarlo. Unos 2 minuticos para hacerle una pregunta frente al tema, lo que decía, si de pronto no era claro y pues si me podía de pronto asesorar sobre, es que me gustaría hablar, no sé si se pueda o, o se pueda pues hablar del tema y pues hablando usted de que la tesis la hizo frente a ese otro tema que, bueno, que tiene mucho que ver, me gustaría hablar mucho sobre como la explotación que se está haciendo frente a los rituales ancestrales. Ah, me gusta, hágale. Frente a eso, pues estuve viendo unos documentales en Netflix frente a eso y generó en mí mucha curiosidad. Pero entonces debe basarse en un texto para poder hacer el mapa conceptual, porque el mapa conceptual no puede ser sobre un documental. No, si eso es lo que le iba a decir, es que he estado leyendo bastante sobre el tema y pues Eso, siempre, sí, hágale, tiene vía libre, búsquese un textico cortico con donde pueda hacer el mapa conceptual para que se apoye. listo, profe, pero entonces sí lo puedo hacer por eso. Sí, sí, de una. Listo, profe, hágale, muchas gracias. Profe, yo entré más tardecito, yo escribí por el chat por no interrumpirlo para lo de la asistencia. ¿Cómo es su nombre? Sebastián López. Bueno, Sebas, está bien. Listo, profe, muchas gracias. Gracias a Hasta ustedes. luego, profe, gracias.